Vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Esta semana fue un parto difícil para la palabra. Hay partos que son sencillos, ¿no? Las mujeres que dicen, yo tuve un parto en minutos. Hay otras que tienen trabajo de parto de mucho tiempo, muchas horas. Los pastores también, trabajo de parto tenemos para dar a luz la palabra. Y esta semana fue un trabajo de parto duro, de mucha oración, de mucha búsqueda al Señor, pero el Señor sabe cómo obra, ¿no? Cómo habla, cómo ministra. Y cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, hermanos, ahí es donde hay una gran victoria. Las batallas y las luchas preceden a una gran victoria del Señor. Amén. ¿Cuántas veces hemos venido? Yo recuerdo cuando no tenía ni fuerza. Los hermanos que nos siguen del principio me detectaron una insuficiencia cardíaca y muchos no sabían, pero yo venía a predicar sin fuerzas. Pero esos sermones fueron, creo, los más hermosos, hermanos. Una serie que hicimos, La Soberanía de Dios. ¡Wow! Cómo el Señor me habló profundamente y no sé de dónde sacaba fuerzas hasta el último segundo de la prédica. Tenía fuerza para predicar. Amén. Y es como el apóstol Pablo le pedía al Señor y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo. Él quería que el Señor le quitara eso, le pidió 3 veces. No, debía aprender a vivir bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios. Y así predicamos. Alguien me dijo, ¿cómo quisiera morir? ¿Ustedes vieron que la gente a veces pregunta? No ustedes, no, hay gente que por ahí pregunta, ¿cómo quisiera usted morir? O qué pongan ahí en la lápida. Yo dije, yo quisiera morir predicando el Evangelio. En el púlpito. Así que prepárese algún día. Me voy para arriba, hermanos. Si me siguen, vámonos. Qué mejor que predicar así, que morir así, amén. Predicando la palabra de Dios. Porque los médicos pueden decir una cosa, otros dicen otra, y le queda tanto de vida, y uno empieza a desesperarse, y uno dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así dijo Pablo. Estaba pronto a ser, no a morir, estaba pronto a ser ofrecido, dice. Mire, ni siquiera pensaba en la muerte, Pablo. Era un ofrecimiento a Dios, una entrega. Era una entrega en el altar su vida. Amén. Y así debe ser nuestra vida. Cuando yo estaba esta semana orando y pidiendo al Señor una palabra allí, el Señor me mostraba de Elías, ¿no? Elías. Usted va a ver que a veces predico, por ahí vuelvo a algo que predicamos, pero no voy a decir lo mismo. Voy a predicar y el Señor siempre muestra algo, siempre podemos predicar de un sermón y ahí hay tanta riqueza, hermanos, en la palabra del Señor. Entonces el Señor muestra otra cosa. Y fíjate que antes de que haya una victoria, dijimos al principio, siempre precede una gran batalla, ¿no? Que hay. ¿Cuántos les ha pasado, no? Sin ir muy lejos ahí, cuando vamos a la palabra del Señor, Daniel, antes de tener esa gran victoria que tuvo que pasar por la fosa de los leones, ¿no? Tuvo que pasar allí por eso que estaba bien caliente allí, ardía y lo hicieron arder 7 veces más. Y miren, ya prácticamente los que se acercaban se quemaban, pero dice que los tiraron ahí a Daniel y dicen que tiraron a 3, pero había 4, hermanos. Y uno era semejante al Hijo de Dios. Miren, hasta los que no conocían a Dios sabían que había alguien que era Jesucristo que estaba allí. Los teólogos dicen una teofanía, uno dice una cosa y otra. Era el Hijo de Dios que estaba allí, hermanos, antes de una gran victoria que iba a venir sobre él. Hubo allí una lucha, no hubo allí un quebranto, pero el Señor nos promete que nunca nos va a dejar solos. Yo estaré contigo todos los días, dijo. Nos agarramos de esa promesa, hermanos, del Señor, porque hay mucha gente que está sola, pero no siente soledad. Y hay mucha gente que está casada, que tiene muchos hijos y se siente sola. ¿Cómo puede ser? Porque no depende la soledad de cuánto yo tenga, ¿no? Depende de cuánto tenga el Señor en mi corazón, de cuánto esté entregado, de cuánto esté allí sirviéndole al Señor. Y una de las cosas más hermosas que uno puede hacer cuando
se entrega al Señor, el Señor empieza a orar en su corazón y llega un momento que hay un paso hermoso, que es servir a Dios. Y servirlo es lo más precioso que uno pudo haber encontrado, por lo menos yo, ¿no? Es lo más hermoso. Yo estaba en un grupo, me acuerdo de jóvenes, muy contento allí con mi Biblia, estudiando, ya habían pasado varios años, y yo decía, qué lindo, voy a estudiar la palabra del Señor, y vino un copastor y dijo, a ver, sáquenlo a él, que me acompañe a mí. Y yo dije, yo estaba cómodo ahí, bien, bueno, dije, sé que necesitan algo. Me sentaron en un grupo de jóvenes y me dijeron, bueno, ahora tú le vas a enseñar a ellos. Y yo dije, ay, pero nadie me avisó. Mire, si algún día le decimos así que usted tiene que hacer algo y no le avisamos. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Dije, ay, empecé a temblar y dije, ¿y ahora qué? ¿Por qué no me avisaron que preparaba algo? No, ahí había faltado el encargado, ya no iba a venir más y había que enseñarle a esos jóvenes, a esos niños que estaban en el Señor. Y ahí empecé a servir a Dios, así como quien dice de prepo. Y utiliza a alguien que te saca de la comodidad para que ahora estás listo. Es el Señor, no es el hombre, es Dios el que levanta. Amén. Entonces acá está Elías. Si usted más o menos me acompaña allí en Primera de Reyes, capítulo 18, téngalo allí abierto mientras nos introducimos. Era el único profeta, hermanos, que había. ¿No? El único. Hoy hay tantos y hay otros que no son, pero también se hacen llamar. Hoy hay, pero apóstoles como nunca. Apóstoles, profetas. Bueno, pero en ese tiempo había uno nada más. Contra más de 400. ¿Cuántos había allí profetas de Baales? Y era uno, él había quedado solamente. Y él esperaba que el pueblo de Israel se despertara espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando entraron a Canaán, mucho tiempo antes, el Señor les dio allí órdenes de que lo siga adorando al Señor, lo sigan adorando. Pero ellos entraron y había mucha idolatría en Canaán, se mezclaron en la idolatría, ¿no? Ahí vemos qué pasaba también en las casas, que se volvían la lepra. Porque los dioses lo tenían adentro de las casas, habían edificado, habían metido los ídolos, mejor dicho. Los habían metido ahí adentro y las casas se llenaron de lepra y no sabían qué había pasado. Es que ellos tenían que hacer una ciudad nueva en el Señor. Tenían que edificar y ser Jehová el único Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a mezclar a tal punto que hoy estamos en el capítulo 18 y el profeta Elías se levanta porque vio que ellos claudicaban en dos pensamientos, en dos direcciones, y no hay dos direcciones en la vida. ¿Es el Señor o es adorar a otros dioses u otra religión falsa? Hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro camino, la Biblia dice eso. Mucha gente dice, no, muchos caminos conducen a Roma. Sí, conducirán a Roma, pero a la salvación hay un solo camino, que es a través de su Hijo. Pero Israel en ese tiempo estaba allí, Acab, miren, reinando, un rey perverso, junto con su esposa Jezabel. Ustedes saben, hemos predicado, hemos hablado mucho sobre esto. Y entonces ahí estaba Elías levantándose y diciéndole al pueblo, no pueden estar en dos caminos, no pueden. Se levantó con ese temor de Dios, con esa entrega que tenía en el Señor. Cuando vamos al versículo 20, no podemos leer todo el capítulo, hermano, usted lo podrá leer en su casa. Dice, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba, hermano, dormido, cegado. Miren, no respondió nadie nada. No sabían a quién seguir. Se habían entremezclado para que no respondan nada. Miren cómo estaba. Así está mucha gente, hermanos, en Cristo. No tiene palabra para darle una palabra a alguien, para predicarle la palabra a alguien, para compartir con alguien. No sé qué pasa, ahí estamos dormidos. No hay palabra. Uno después dice, ay, le tendría que haber predicado, ¿no? No hay palabra, a veces estamos callados. Así estaba el pueblo de Israel, no se me ofenda hoy. Y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Mire, 1 contra 450. No importa cuántos haya,
Con que haya uno, basta. Había 450 de los otros, pero no servían para nada esos. Pero con uno que haya en el Señor, que se levante, ese puede hacer en el Señor prodigios, cosas tremendas. Entonces dice, versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, son los mayores, ustedes tienen más gente. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban, dice, saltando cerca del altar. Miren, estuvieron desde la mañana hasta el mediodía y no pasó nada. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, griten más fuerte, porque quizás está meditando o está en algún trabajo o va en camino o tal vez duerme su Dios. Y hay que despertarle. Y ellos clamaron a grandes voces. Miren, ya ahí empezaron a cortarse. Dice que su sangre empezó a correr sobre su cuerpo. Pero dice que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a Elías y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que, dice, cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Miren todo lo que hizo, hermano. Ahora le puso agua también. Imagínate, si tú vas a prender algo, no vas a ponerle agua. Sin embargo, él sabía que Dios estaba con él. Y en base a este capítulo yo estuve pensando algo, yo estuve meditando en el Señor. Había una gran confusión en la tierra de Israel. Ahí Jezabel siempre amenazando, siempre dando esa palabra de amenaza. Y aún Elías en un momento se sintió como intimidado por esa palabra de Jezabel. ¿Recuerdan ese pasaje? Donde se tuvo que alejar y aislar y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Levántate, tienes que ir a ungir a tal o cual persona. Pero sobrevino una gran sequía, sobrevino una gran maldad sobre Israel. Habían dejado a Dios. Habían dejado a Dios de ponerlo en primer lugar. ¿Y qué vino allí? Confusión. Entonces Elías, que era un hombre de Dios, ¿qué habrá pensado allí Elías? ¿Cómo funciona la oración? Yo oro por el pueblo. Yo soy un profeta que doy palabra y sin embargo veo que hay un tiempo de confusión, un tiempo donde las personas no se despiertan, no se levantan. ¿Qué está pasando? Él necesitó, Elías, ir más allá, ¿no? De no solamente, que claro que hay que orar, pero él necesitó levantarse y estaba solo, no importa, pero estaba Dios con él. Tomado de las promesas de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no retarda su promesa, hermano. Como algunos la tienen por costumbre, ¿no? Miren qué cristianos que tienen por costumbre que Dios no contesta. No, que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros. Eso significa que Dios está trabajando, que Dios está obrando, que Dios está haciendo algo que nosotros todavía no vemos, porque no lo recibimos, pero no significa que Dios no esté trabajando, no esté obrando. Eso de que Dios es paciente es que está obrando, está tratando con nuestra vida, está tratando con nuestro corazón. Amén. En tiempos de bendición uno casi no busca tanto al Señor, ¿no? Pero en tiempos donde vienen ciertas pruebas, ciertas dificultades, uno ¿cómo está? Arrodillado todo el tiempo delante del Señor, llorando, pidiendo oración, clamando a Dios. Dios quiere vernos así.
Entonces permite en su soberanía, permite ciertos tiempos. Y este era un tiempo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y mientras tanto, Dios estaba a punto de hacer algo que Él había prometido, porque sus promesas son sí y amén. Y donde no hay fe, no pasa nada. Donde no hay oración, dijimos el domingo pasado, nada sucederá. Nada sucede si no hay oración, si no hay búsqueda. Entonces aquí está Elías, levantándose en el Señor, dispuesto a ponerse ahí en la brecha. Tiempos difíciles han vivido, y podemos leer en la palabra del Señor, vivieron los discípulos del Señor, vivió nuestro Señor Jesucristo, el Getsemaní. Inclusive cuando Él cruzó el torrente de Cedrón, yendo para Getsemaní, ese acto de cruzar el torrente de Cedrón era algo donde no había vida, hermanos. Era un torrente de aguas donde no había peces, donde estaba muerto en ese tiempo. O sea que todo eso es figura de lo que el Señor padeció. Luego en Getsemaní sintió como grandes gotas de sangre. Dice que Getsemaní significa prensa del olivo. Un tiempo donde Él fue prensado, donde fue probado. Los discípulos estaban también en el último tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estaban confundidos, tristes, deprimidos. Pero los discípulos no le dieron lugar a esa depresión, hermano. Depresión hay, y más en este país. Este país tiene los más altos porcentajes de depresión. Miren, es donde sobran las cosas. Sobra trabajo, sobra lo que sea. Sin embargo, hay depresión. Los países más contentos son los nuestros. Fíjense las estadísticas. Usted va a una iglesia donde es de cartón y ahí se siente la gloria de Dios. Uno entra y ya se cae en el poder de Dios. Y no hay nada. La gente no sabe qué va a comer. La gente camina horas para ir a la iglesia. Pero en los lugares donde hay abundancia, hay depresión. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces, quiero hablarte en este día de un mensaje que está basado, hermanos, en la fe, en la obediencia de un hombre, en la obediencia de un hombre consagrado a Dios. Y lo que me llama poderosamente la atención es que lo que primero hizo Elías fue arreglar el altar de Dios. Aleluya. Dice el versículo 30 y el versículo 32 que allí, acercaos a mí. Todo el pueblo dice que se acercó a Elías y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y edificó el altar con piedras en el nombre de Jehová. ¿Saben que el altar era el lugar donde se encontraban con Dios, donde se ofrecía holocausto a Dios, ofrenda a Dios? ¿Recuerdan en Levítico capítulo 6? Decía que el fuego en el altar, ¿cómo debía estar? Siempre ardiendo. Dice que el sacerdote debía quitar las cenizas y constantemente el fuego en el altar no se apagará. Entonces el altar era un lugar donde se ofrece, donde se ofrecía, simboliza el lugar de adoración, que por ahí no es un lugar físico, no, es algo espiritual. Cuando tú estás aquí, estamos adorando al Señor, tienes la tremenda oportunidad de conectarte con Dios, cerrar tus ojos, olvidarte de dónde estás, del teléfono y de a ver si alguien te puso like en Facebook. No, cierto, Señor. No importa cuántos likes tenga. Bueno, hoy en día es así, ¿no? Depende cuántos likes tenga la gente, es el estado emocional. Bueno, si tiene muchos likes, dice que ese fue un día tremendo, me dijo alguien una vez. Bueno, gloria a Dios. Pero nosotros no. ¿Saben mis domingos? Cuando yo no tenía a Cristo, ¿saben que dependía si ganaba mi equipo favorito de fútbol? No sé si a ti te pasa también. Pero cuando perdía, teníamos 3, 4 amigos que uno peor que el otro, nos deprimíamos. Era una depresión terrible. Y encima el lunes ir a trabajar y que todos te carguen porque tu equipo perdió. Era una semana ya cantada que iba a ser muy depresiva. Pero si ganaba, algunos hasta faltaban en el trabajo, sí, hermano.
En nuestro país es así. Pero no depende de eso. Depende del Señor. Por eso los domingos son los días más alegres. Venimos y nos conectamos, nos entregamos, le cantamos al Señor, ofrecemos holocausto, porque dice que nuestro sacrificio, ¿cómo tiene que ser? Agradable. Tiene que ser como un sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Que ese es el sacrificio acepto del Señor, ¿no? Aleluya. Entonces en el altar es donde se ofreció el holocausto, simboliza el lugar de adoración. Es el lugar donde me encuentro con Dios. Tengo un encuentro allí con el Señor. Es el lugar donde escudriño a Dios, busco al Señor. Una cosa he demandado a Jehová, dice el salmista, y esta buscaré, estar yo en la casa del Señor todos los días. Todos los días. Dice, él iba a la casa del Señor, pero nosotros podemos ir a la presencia de Dios, porque ahora tenemos la entrada abierta, hermanos. Amén. Dice que antes solamente un sacerdote una vez por año podía entrar, pero ahora todos pueden entrar a la presencia de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada. Amén. Tenemos acceso directo. El velo se rasgó, hermanos, en dos. Se rasgó y ahora puedes entrar. Imagínate en ese momento, el velo así era bien ancho, no era como este, ¿eh? Era mucho más ancho. Y estaba el sacerdote ofreciendo y de golpes el velo se rasgó. Y él dijo, ¿qué pasó? Eso no puede pasar. Se encontró y lo miraron todos los que estaban en el lugar santo. Y no murió nadie. Eso es lo más tremendo, ¿no? Porque morían si no estaban a cuentas con Dios. Y en ese mismo momento Jesús estaba muriendo en la cruz. Significó que ese lugar ahora se cortó, hermanos, y no solamente uno puede entrar. Todos pueden entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Yo quiero entrar ahí. Ahí quiero habitar. Por eso es mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera. En su presencia. Ahí es donde me encuentro con Dios, en donde escudriño su palabra. Es el lugar de intimidad. Wow. El lugar de intimidad con Dios. Donde me encuentro así como soy. No puedo yo ir como el joven rico que se presentó. ¿Se acuerdan que predicamos el domingo pasado? Él se presentó y ya la respuesta estaba. Sin embargo, él preguntó igual. Él preguntó y dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero esa ya estaba respondida, esa pregunta. Él ya sabía lo que había hecho, bien las cosas en la ley. Pero Jesús dijo, bueno, ya que preguntó le decimos, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Mire, eso le pasa por preguntar. No hubiera preguntado nada. Vende todo lo que tienes. Ay, dijo él, no me pida eso el Señor. Sin embargo, es el lugar íntimo, el lugar de relación. Y yo me pregunto, ¿cómo está tu altar? No el lugar físico, el lugar espiritual que tienes con Dios. ¿Cómo está tu altar? Porque ese altar, en los tiempos de Primera de Reyes 18, había sido derribado. ¿Por quién? Por Jezabel. Y Acab, que hacía lo que Jezabel le decía, ¿no? Él tenía siempre la última palabra. ¿Cuál era? Sí, mi amor. ¿Conoce hombres así? Pero yo tengo la última palabra. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, mi amor. Lo que tú digas. Él era un sí, mi amor. Y Jezabel había arruinado el altar del Señor. Y había introducido al pueblo a adorar esas imágenes, esos dioses. Y yo pienso que aquí, hermanos, en nuestro país, aquí donde estamos ahora, tenemos un problema similar, ¿no? Hemos dejado de introducir cosas que están haciendo que amemos a otros dioses en minúsculas más que al Señor. El materialismo, puro materialismo, puro pensar solamente en trabajo. Próspero, pero ¿sabes qué? Estamos en el país más próspero, pero en el país más vacío. Mucha prosperidad, pero estamos vacíos de Dios. Estamos como el pueblo de Israel. Tanta palabra de prosperidad, sin embargo no la vivían. Entonces, esto llevó al pueblo de Israel a una decadencia espiritual y moral, yo diría sin precedentes. Sequedad es la palabra que puedo decir. Un pueblo con promesas, pero que estaba seco espiritualmente, así como estaban en esos tiempos. Había sequedad, no había para comer, no había para tomar. ¿Saben qué?
Así estaba el corazón del pueblo de Israel. Promesas, pero sin embargo el día a día era un día seco, un día árido, porque no pusieron a Dios en primer lugar. No lo pusieron a Dios, no pusieron al Señor en primer lugar. Entonces podemos tener todo, sin embargo quizás no poder disfrutarlo. Tenemos que disfrutar lo que tenemos, hermanos. Por eso Israel se había mezclado en la adoración con otros dioses. Había una gran sequía, como en los tiempos de José. Pero esa es la diferencia, que José, Dios lo estaba levantando en un lugar donde no era su pueblo, porque tenía promesas, pero había un tiempo de sequía. ¿Se acuerdan? Ninguno pudo dar la palabra, pero José pudo dar la palabra. Y ahí lo pusieron en alto, ¿no? A José. Nadie sabía lo que iba a pasar, pero José interpretó, porque estaba con el Señor. Y al interpretar hubo bendición a ese pueblo pagano, porque había un hijo de Dios ahí. Entonces ahí está Elías. Yo pensaba en esto, podemos tener promesas de Dios, pero si mi corazón está derribado, jamás veré la gloria de Dios. Si mi corazón está entregado a otras cosas, jamás veré la gloria de Dios. Entonces se levanta un restaurador, así como tú eres un restaurador también. Mira el que está al lado. Yo no soy de decir así, ¿veo? Que hay muchos que dicen, mira el que está al lado, mira el que está atrás, mira el que está al frente. Pero una vez lo digo, mire al que está al lado y vea un restaurador ahí. Mírelo, mírelo. Hay un restaurador como Elías. Lo primero que hace restaurar, él sabe que si ponemos a Dios en primer lugar, todas las cosas se van a arreglar. ¿Qué es lo primero que hace? Restaura la adoración. Hace venir al pueblo, vengan, un pueblo, unas ovejas perdidas, las hace venir, vengan a mí. Vamos a restaurar el altar, dice ahí Elías, ¿no? Porque él sabe que si ponen a Dios, hermano, eso va a ser tremendo con todas las promesas que hay. Entonces, pensando en destruir a los ídolos que se habían levantado, alguien tenía que limpiar eso. Y las cosas son radicales, hermanos. Cuando ves la palabra de Dios, yo veo hombres y mujeres radicales, ¿eh? Qué lindo que es eso. Elías era un hombre radical y dice, ¿es esto o aquello? No hay término medio. Entonces, ¿qué está pensando Elías? Destruir a los ídolos y poner al Señor en primer lugar, buscando que le adoren solamente al Señor. Por eso Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? En espíritu y en verdad, ¿no? Es necesario que se adore de esa manera, dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Dios está buscando practicantes de las cosas de Dios, practicantes de su palabra, que se acerquen al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Acérquense a mí, yo me acercaré a vosotros. Debemos buscarle al Señor mientras pueda ser hallado, hermanos. Puede ser que un día no sea hallado Dios. Por eso la Biblia nos dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Busca al Señor esos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, yo estoy pensando ahora que debe haber falsos también, ¿o no? Si hay verdaderos profetas, tiene que haber de los otros también. Si hay verdaderos apóstoles, tiene que haber de los otros. Si hay verdaderos pastores, tiene que haber de los falsos. Cuidado. Entonces, si hay verdaderos adoradores, también había falsos adoradores. ¿Saben que en esos tiempos los reyes de otros pueblos levantaban falsos profetas para que profeticen cosas buenas? Por eso el pueblo de Israel tenía, miren, el profeta Natán y cuántos profetas del Señor que hablaban la palabra. Eso no los quería nadie, porque hablaban la palabra del Señor como era. Eran temibles, pero qué necesario que era. Entonces el lugar del altar, el lugar de intimidad, esto es lo que puso el Señor en mi corazón, el lugar donde te encuentras allí. David también era un hombre que se había levantado y había levantado una tienda, ¿no? Para poner allí el arca, para cuidar del arca. Qué lindo que es esto. Es el lugar donde buscamos al Señor. Allí también Moisés tenía una tienda donde hablaba, ¿no? Y en la puerta, ¿quién estaba? Que lo acompañaba siempre, que lo seguía, ¿no? Josué.
siempre estaba ahí, cerca. No podía entrar, pero tampoco quería estar allá con el pueblo descansando, quería estar cerca del Señor. Entonces por eso el Señor lo conoció a Josué y lo pudo levantar, porque estaba cerca de la presencia, cerca de la tienda, hermanos, donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. Un lugar. Y Jesús también necesitó un lugar, ¿no? Él se apartaba para hablar con el Padre, se levantaba, dice, muy de mañana, siendo muy oscuro, salía al lugar ese desierto y allí casi oraba. Y los discípulos una vez lo miraron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Qué lindo eso, ¿no? Se ve que no sabían. Enséñanos a orar como tú oras con el Padre. Nosotros queremos orar como tú oras. No como nos han enseñado quizás los fariseos, los saduceos. No. Enséñanos a orar realmente. Y el Señor les enseñó ahí, ¿no? A orar. Qué hermoso eso. Dice que saliendo también solía ir a ese lugar de costumbre, al monte de los olivos, dice Lucas 2:39. Y sus discípulos también lo seguían. Quería ir ahí donde estaba el Señor, orando. Disponer un lugar, una relación. Qué lindo que es eso. Cuando uno está casado también tiene que tener comunión y tiene que tener intimidad con su pareja, pero también tiene que tener intimidad con Dios. Para que las cosas funcionen aquí abajo hay que tener intimidad allí arriba, hermanos, con el Señor. Sanar el corazón, perdonar, lo que sea, pero ahí te arreglas con el Señor para poder ser un hombre o una mujer fiel a quien tienes al lado, ¿no? Sin relación con Dios no hay victoria en la vida cristiana. No hay, yo diría, no hay fidelidad, ¿no? No hay gozo, no hay metas, no hay pasión para servir a Dios, no hay nada. Por eso, así como le preguntó Elías al pueblo, yo también te pregunto, ¿qué camino vamos a tomar, hermanos? ¿Vamos a claudicar entre dos caminos o vamos a tomar el camino correcto? Por eso la oración es el combustible, yo diría el combustible de avión. ¿Vieron que el combustible de avión es un poco más de los que saben? Me han dicho, yo no es que sé, pero sé que el combustible quema más, es más poderoso, ¿no, Oscar? Es más fuerte que el de carro. Bueno, vamos a decir, la oración es el combustible de avión, que hace despegar a ese... ¿Cómo sale ese avión, hermano, lleno, tan pesado? Porque ese combustible hace que salga adelante. Así es la oración. Mucha gente, y me acuerdo ahora, ¿no?, que me decía, pastor, siento que Dios no me oye. Y yo me acuerdo una vez una persona que me dijo así, y yo lo miré y le dije, es que Dios no te oye. Claro, la persona esperaba otra respuesta. Esperaba que yo le diga, no, hermanita, quédese tranquila, Dios se tarda, hay que tener paciencia. Y ella esperaba esa respuesta y yo le dije, sí, es verdad. Dios no la oye. Me miró. Es que Dios no oye, porque yo sabía la situación, ¿no? O sea, Dios no oye, sí, es lo que usted siente es real. Dios así no le va a escuchar. Y eso le sirvió para entregarse al Señor, porque ella quería que Dios le responda. A veces tenemos que ser con amor, ¿no? Pero tenemos que decir la verdad, hermano. Sí, es verdad. Si tenemos una vida fuera del Señor, Dios no nos va a escuchar. Entonces así estaba Acab. Dios no estaba con Acab, Dios no estaba con Jezabel. Y ellos pensaban que sí, como eran, tenían esa posición, pensaban que sí. Entonces lo segundo tremendo que veo aquí, hermanos, es que el versículo 33 dice, preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Qué tremendo, preparó la leña. Ay, acá el Señor me tocó en estos días tremendamente. Porque la leña, vamos a decir que la leña, en lo que estamos predicando hoy, ¿no?, significa nuestra vida, ¿no?, nuestro corazón. Lo que tienes para ofrecer en la leña. Aleluya. ¿Qué tienes para ofrecer delante de Dios? Fíjense que el domingo pasado hablamos de también parecido. Yo no sabía que íbamos a hablar de esto hoy también. Pero ¿qué tienes para ofrecer? ¿Qué tienes para encender? Aleluya. En la presencia de Dios. Burn, es quemar, ¿no? ¿Qué tienes para quemar, para ofrecer? Por eso dijimos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué tienes para quemar? Eso es lo que está pensando Pablo cuando escribe esto. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es vuestro culto a Dios.
El ofrecer tu corazón, tu vida, como una leña que está quemando. Y traté de ir hilar más finito en esto. Dije, tiene que haber algo más aquí, Señor. Porque nuestra vida debe arder como ese fuego en el altar, ¿no? Y allí es donde entregamos nuestro corazón. Allí es donde nos renovamos, donde hay victoria. Porque muchas veces, hermanos, tú no tienes la victoria todavía. Pero cuando oras, sientes la victoria. ¿Cuánto le pasó? Tú estás orando, hay una batalla, estás orando y de golpe dices, ya está, ya lo recibí, tengo la victoria. Y sales de ahí y no tienes nada. Pero lo tienes porque lo recibiste en el Señor. Tú dices, Dios ya lo hizo. Como una vez yo estaba orando y diciendo, Señor, pidiendo por sanidad, y el Señor me dice, ya lo hice hace 2000 años. Ya lo hice. Y es agarrarse de una promesa que todavía no tienes, pero es asirte de esa promesa. No sé cómo explicártelo, es como hacerlo carne. Y cuesta. Entonces allí donde yo estaba pensando en esto, lo que tenemos para quemar en el altar, ¿no? ¿Qué tenemos para quemar? ¿Qué tienes para quemar en el altar? Ay. Pueden ser divisiones que uno tenga, odios, porque no solamente el corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el altar? Dije hace un rato, ¿no? Entonces ahora quiero ir más adentro un poquito, digo, ¿cómo está? ¿Qué es lo que tenemos para quemar? A veces no es algo bueno, a veces es algo que está interfiriendo se dice, ¿no? Interfiriendo el corazón. Un odio que hace que mi vida, que camine como espiritualmente, como sin poder afirmarme. Puede ser el mal humor que tenga una persona. Puede ser algún pecado oculto que hay que quemar, ahí hay que quemarlo. En la presencia de Dios. Yo me acuerdo, y aquí escribí esto porque ustedes saben, la mayoría sabe la historia de mi vida, de cuando yo era pequeño, que mi padre se fue de mi casa. Mis abuelos vivían a 1,5 cuadras, una cuadra de 50 metros eran ahí. Así que mis abuelos vivían a 75 metros y no nos quisieron ver, mis abuelos por parte de mi padre, ¿no? Por parte de mi madre sí, fueron mis abuelos que nos criaron, que nos dieron todo. Entonces, yo me acuerdo que me crié con ese odio. ¿Tan de pequeñito alguien puede tener odio? Sí. Cuando algo sucede así, que ves de lejos, sos chiquito y ves a tu abuelo caminando y como si no existieras, viviendo tan cerca. Un padre que nunca quiso dar ni un centavo, ni saber qué necesitabas. Duele para un niño. Y yo le prometí a mi mamá que iba a ir a matarlo, mi papá. Tan chiquito. Mi mamá decía, ¿por qué dices eso? ¿De dónde sacaste eso? No tienes que pensar eso. Yo te prometo que un día te lo voy a ir a buscar, lo voy a ir a matar. Le dije. Pero eso iba pasando los años y se iba incrementando. Le dije, mira, y lo voy a hacer cuando cumpla 18, para saber que lo que hago, ya soy mayor de edad. Y obviamente que iba a ir preso toda la vida, si decía eso. Unos meses antes de cumplir 18, conocí a Cristo, hermanos. Y me olvidé de eso. Gracias a Dios. Y conocí a mi esposa. Nos enamoramos. Nos casamos. Estaba mi hija Priscila, que está tocando, estaba en la panza de mi esposa. Y el Señor me dijo, tienes algo que quemar. Ay, dije, ¿qué? Empecé a buscar en mi corazón. Hay algo, me dijo el Señor, que está mal. Y ahí vino todo eso. Claro, ahí vino todo eso. El Señor me mostró todo eso en un servicio. Y dije, ay, ¿ahora qué hago con todo este odio? Y el Señor me dijo, hay algo que quemar, ahí tienes que hacer algo con esto. Por eso yo fui a buscar a mi padre después de 23 años. Estábamos parados en un café y no nos reconocimos. Con mi hermano estaba yo. Y mi hermano me dijo, ¿no será él que está ahí? No, le digo, ese no es. No tiene ni pelos. Me dice, no, pero nosotros tenemos las fotos que teníamos de cuando era. ¿Por qué no le preguntas? Yo le dije a mi hermano, ¿por qué no le preguntas tú? Eres el mayor. ¿Por qué no le preguntas tú? Que sí, que no, se acercó y era él. Y le predicamos de Cristo.
Le hablamos del perdón. Y ahí pudimos quemar esa leña que costó quemarla, ¿no? Pero hay algo que hay que quemar, ¿no? Hay una leña ahí que hoy el Señor nos está mostrando, hermanos, a ti y a mí, que hay que ponerla en la presencia del Señor. Mire, yo me enamoré de mi esposa porque la encontré sirviendo a Dios. Y tú me dices, ¿qué es lo primero que te enamoraste? ¿Cómo servía a Dios? Me volvió loco y me vuelve loco, pero me volvió loco verla servir. Dije, qué hermoso, cómo sirve a Dios. Uno se puede enamorar, hermano, de eso. Claro que sí. Y es lo más hermoso. Y mira si Dios nos enamora de nosotros cuando nos ve sirviendo. Preparándonos para servir al Señor, para ir a la casa de Dios, para estar dispuestos. Amén. ¿Qué es lo último que hizo? ¿Sabe lo último que hizo? Agua. Agua. Le tiró agua. Preparó las piedras, le puso la leña y le tiró agua. Y le dijo a los profetas Baal, no prendan fuego, ¿eh? Claro, porque iba a ser fácil, ¿no? Que sus dioses desciendan. Y si no, Jehová descenderá. Y puso agua, hermanos. Imposible de quemar, ¿no? Humanamente. ¿Y el agua de qué habla? De esa limpieza de Dios. O sea que cuando tú quemas esa leña, ahí viene Dios a limpiarte. El Espíritu Santo es como un bautismo que el Señor hace. El agua es símbolo del Espíritu Santo, de limpieza, del fluir en el Espíritu Santo, hermanos. Como necesitamos fluir, del ser llenos. Por eso en los últimos tiempos el Señor iba a derramar su Espíritu, ¿no? Allí desde Hechos capítulo 2, el Señor empezó a derramar su Espíritu. Amén. Invocó el nombre de Dios, el nombre de Jehová. ¿Y qué sucedió? Dice que el Señor descendió, el fuego de Dios allí. Y aún dice que lamió el agua. Aleluya. Se tomó el agua el Señor. Y quemó en el altar. Ahí subió como una ofrenda, como un incienso a Dios, ¿no? Yo hasta acá voy a llegar hoy. Quiero orar. El Señor me para hoy aquí. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí. Vamos a ir a la palabra del Señor también. Y que está... Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Vamos a cerrar los ojos primero. Vamos a ir a la presencia del Señor primero. Aleluya. Oh, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Mientras estás allí orando, yo quiero que pienses en esto que te hablé en este día. Pienses en esto que dice aquí en su palabra. La palabra de Dios también dice en Ageo, capítulo 1, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aleluya, Señor. Corremos a la iglesia nosotros, Señor. Somos de esos que corremos a tu casa, Señor. Corremos al altar. Hemos entendido, hemos comprendido, Señor, tu palabra. Estamos despiertos, Señor. Y corremos a reedificar ese altar, Señor, donde vamos a ofrecernos. Corremos a tu presencia, Señor. Pero en este día hay una leña que hay que quemar. Yo no sé cuál es, tú sabes cuál es. Yo tuve que quemar las mías y aún tendré quizás que quemar algunas leñas. Pero tú sabes cuál es la leña que tienes que quemar en este día para que el corazón arda para el Señor, para que el corazón esté entregado a Dios, para que puedas poner al Señor en primer lugar, lo que tú quieres. Sabes que lo que tú quieres, no puedes esperar que Dios algún día lo haga así como... No, hermanos, Dios lo hace
en personas que se determinan, que dan el paso de fe. Así como Elías se levantó, tienes que levantarte tú. Dios espera que des ese paso y traigas esa leña en este día a su presencia. Eso que es pesado, no sé qué es, pero tú sabes qué debes traer al Señor, que está impidiendo en este día que le sirvas, que camines en su presencia. ¿Qué impide? ¿Cuáles son los impedimentos? Y no estoy diciendo que no estamos echando la culpa al diablo. Todo no es del diablo, hermanos. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Claro que Él está como el león rugiente buscando a quien devorar, pero en este momento no estamos hablando de Él. Él no es importante. Lo importante es lo que podamos traer al altar del Señor. Que lo quemes en este día de una vez por todas. Tráigalo aquí adelante. Venga, acérquese al Señor sin temor, sin vergüenza. Acérquese a quemar eso y dígale: Señor, yo quiero quemar esto de una vez por todas. Entregártelo a ti, Señor. Quitarlo del corazón, desarraigarlo del corazón, Señor. Porque posiblemente sea algo que te lastime, algo que te esté lastimando, que te esté causando dolor, tristeza, amargura. Y tú no quieres vivir con eso. Ven a entregarlo. Ven a entregárselo al Señor.